Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Andrés Camilo Gamboa. Hago parte del curso de Didáctica de la Filosofía. Hoy quiero tratar un poco sobre un tema de problemáticas pedagógicas que me están presentando en la actualidad acá en Colombia, abordando uno de los temas propuestos por mi compañera Jessica, y es el tema de la desmotivación para los estudiantes, cómo afecta eso su rendimiento. Y evidentemente en la propuesta que Jessica nos plantea, nos manifiesta cómo ha aumentado en más de un 112% del año 2006 al año 2011 el tema de desescolarización, pasar de alrededor de 206.000 estudiantes a más de 400.000 estudiantes desescolarizados en el año 2011. Esperemos pues que los resultados al año 2018 hayan disminuido, pero es preocupante ver esa cifra. ¿Qué es lo que está pasando? También hoy en día estamos viendo más niños, más adolescentes trabajando. Entonces pues creo que hay que revisar de fondo el tema del rendimiento académico, qué tan beneficioso es para la construcción de una persona que se esté preparando para el mundo laboral. Pero si bien ese es un inconveniente, también tenemos que pensar en una estrategia, replantearnos el tema de la pedagogía para poder captar la atención de esos estudiantes. Entre las referencias que Jessica nos da está Paulo Freire, está Simón Rodríguez. Creo que son autores que han hablado bastante de una pedagogía liberadora, de una educación que permita afrontar al pensamiento, o sea, cómo pensar libremente, cómo empezar a romper los esquemas de la educación tradicional, cómo empezar a fomentar esa educación que permita a la persona, al ser humano, al estudiante, pensarse más allá de lo que está recibiendo, no es simple información que le están dando, no, sino cómo empiezo yo a construir mi propio mundo desde ese conocimiento básico que estoy obteniendo, ¿verdad? Entonces es importante empezar a hacer ese análisis. ¿Cómo puedo yo afrontar el tema de la educación desde el papel o desde el rol de docente para que mis estudiantes mantengan motivados? Perdón. Bien sabemos que cuando un estudiante, por ejemplo, pierde, como lo decimos acá, pierde el año, tiene que repetir ese año, pues el estudiante se desmotiva, y más cuando, hombre, lo ponemos a la par con estudiantes, digamos, menores en edad. El estudiante se siente un poco aburrido, y es quizás eso lo que lo va llevando a dejar la educación a un lado, y más la falta de preocupación de los padres que, hombre, dejan que el niño, niña o adolescente simplemente decida hacerse a un lado de la educación. Entonces, plantearnos unas nuevas estrategias pedagógicas que permitan fomentar e incentivar ese deseo, ese espíritu de investigación en el estudiante, creo que es una buena estrategia para empezar a disminuir los índices de desescolarización. Paulo Freire nos habla de la pedagogía del oprimido. Es un texto en el cual, hombre, empieza a mostrarnos cómo normalmente nos educan es para que seamos obedientes, para que siempre estemos ahí. Pero también es importante ver este texto desde la parte de cómo ese oprimido debe aprender a educarse, debe aprender a pensar para poder salir de ese círculo, para poder romper los esquemas, ¿sí? Entonces, empezar a llevar los estudiantes a ambientes que les permita familiarizarse y que les permita estar un poco más satisfechos. Quizás no es el hecho de que, hombre, pasémonos para un colegio de menor presión o de menor rendimiento académico, no. Es buscar quizás la institución educativa que mejor se adapte al estudiante, ¿sí? Porque sabemos que no todas las instituciones tienen el mismo planteamiento educativo, no todas las instituciones tienen la misma metodología para la enseñanza, sino que hay diferentes métodos. Entonces es de pronto empezar a buscar cuál es la mejor manera para que mi hijo se sienta motivado, para que mi hijo se sienta un poco más deseoso, más hambriento de conocimiento, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Obviamente el problema no está en la institución, sino el problema cuál es, pienso, es de mi forma de ser. No todos los colombianos tenemos para pagarle un colegio privado a nuestros hijos, ¿verdad? La institución pública
es gratuita, la educación ahí es gratis. O sea que aquí tenemos que pensarnos un planteamiento desde el tema del Ministerio de Educación, cómo se hace una reforma a las metodologías de enseñanza. Los docentes, cómo cogemos ese currículum que ya nos han dado y cómo lo adaptamos para que los estudiantes puedan sentirse cada vez más deseosos de avanzar, de sentirse mucho mejor, de obtener mejores calificaciones, de mirar que sí está aprendiendo y que lo que está aprendiendo es importante para su vida, ¿sí? Cómo eso tiene una aplicación directa en el día a día. Entonces creo que el tema es más de estrategias, ni siquiera es de currículum, porque como decir, el currículum está diseñado de una manera que permite aprender. El tema más allá va es de cómo el estudiante está, perdón, de cómo el docente está desarrollando ese currículum y cómo ese docente está fomentando en el estudiante el deseo de aprender, cómo el docente está llevando a cabo sus clases, ¿verdad? Porque yo como docente me voy a parar en un tablero solamente a escribir y escriba y transcriba a los estudiantes allá, pues no tiene ciencia. Entonces la idea es que los docentes busquen dentro de sus metodologías y sus estrategias la forma correcta para poder motivar a sus estudiantes, la forma correcta para transmitir el mensaje y que los estudiantes no lo capten tal cual como lo está diciendo. No es que esto es igual a esto porque el docente lo dice, sino que el estudiante tenga la curiosidad de investigar y de ir un poco más allá, de poder obtener resultados por su propia investigación y por su propio deseo de aprendizaje. Entonces, creo que es hora de que motivemos a los niños, niñas y adolescentes para que cada día quieran aprender. O sea, no es que quieran ir a la escuela, no, que ellos quieran aprender, ¿sí? Que sea un aprendizaje continuo y que sea un aprendizaje que les permita aplicar cada uno de sus conocimientos a la vida cotidiana. Creo que se me está haciendo largo el video. Saludos, que estén muy bien y pues muchas gracias por estarnos viendo hasta ahora.